resplandeciendo sobre tu vida, que sigas viendo la mano de Dios como obra sobre ti, sobre tu familia, y que estemos sensibles hoy una vez más al mensaje de salvación, al mensaje, a la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso quiero que mires allí en tu Biblia Lucas capítulo 18. Vamos a estar observando el verso 9. Lucas 18, 9. Y dice la preciosa palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén y amén. La parábola entonces nos narra de dos hombres, uno fariseo y el otro publicano. Primero, lleguemos a la deducción quién era cada uno de ellos. Los fariseos era una secta que estaba en la época cuando Jesús pisó esta tierra. Ellos aparentemente habían tomado sus vidas y las habían apartado para Dios. Es decir, que el contexto que tenían los fariseos era sencillamente hombres que se apartaban para vivir única y exclusivamente para Dios, para vivir la ley, para proclamar la ley. Pero definitivamente ellos habían perdido la esencia de lo que en algún momento quisieron hacer. Ellos se mostraban orgullosos por las calles de Jerusalén. Vestían las túnicas sacerdotales que están descritas allí en la palabra de Dios, en Éxodo, ¿sí? Y se mostraban a sí mismos y a todo el pueblo como seres demasiado santos, demasiado puros. Pero cuando miramos la escritura, Jesús obviamente les exhortó en determinadas ocasiones y les mostró cómo ellos definitivamente, ¿sí?, no estaban obviamente mostrando la plenitud de Dios sobre sus vidas. Ellos colocaban cargas sobre otros que ni ellos mismos podían llevar. Ellos eran ciegos, guías de ciegos. Es decir, aunque proclamaban la palabra, aunque proclamaban la ley, definitivamente ellos no la cumplían. Ellos no estaban viviendo de la manera correcta como Dios quería obviamente sobre sus vidas. El Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Se muestran limpios obviamente por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos. Se les dijo: ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. El Señor les exhortó y les dijo: ustedes son fariseos hipócritas. En otras palabras, les estaba diciendo: lo que ustedes tratan de mostrar realmente no lo son, ni lo viven. Ustedes no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. El Señor también les dijo: ustedes enseñan a los hombres mandamientos de hombres. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Esos eran efectivamente los fariseos. Es decir, entonces ellos trataban de mostrar algo que no eran. No vivían de la manera en que el Señor efectivamente quería que obraran sobre sus vidas. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Trabajaban efectivamente para el imperio de la época, que eran los romanos, y en su gran mayoría, por no decir que todos, los publicanos cobraban los impuestos y aparte de eso robaban de más al pueblo. Es decir, eran hombres injustos, eran hombres pecadores. Pero si los ponemos en la balanza, tanto el fariseo como el publicano, obviamente tenían sus faltas delante de Dios. Ninguno de los dos era superior al otro. Eran sencillamente varones que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios.
Cuando miramos este contexto, nos podemos encontrar con una iglesia hoy en día que trata de mostrar obviamente a Cristo, que trata de mostrar obviamente el Señor, que proclama aparentemente la palabra del Evangelio, pero que podría estar en la condición efectivamente de los fariseos, que se han ataviado, se han vestido sencillamente de ropas de linaje sacerdotal, pero definitivamente no están proclamando y viviendo sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Esos publicanos tipificaría el pecador, el que está lejos de Dios, el que sencillamente no busca a Dios realmente en su vida, sino que está lejos del Señor. Pero entonces ya entendiendo quién es el fariseo, quiénes eran los fariseos y quiénes eran los publicanos, estudiemos y miremos a la luz de la palabra lo que el Señor mostraba a través de esta parábola. El verso 9 entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y aquí la cosa empieza mal, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Hoy encontramos una humanidad que confía en sí misma como justo. Hoy encontramos personas que aún están dentro de la iglesia que siguen confiando en su propia justicia y no están confiando plenamente en la justicia de Dios que obra en nuestras vidas. Es decir, ¿a quién se estaba refiriendo el Señor acá? Se refería a los fariseos. Se refería a ellos que confiaban en sí mismos por el hecho de tener o pertenecer a este grupo. Y ellos se creían justos en sus propias obras, pero sus vidas no estaban siendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes algo? Encontramos a muchas personas que dicen estar cerca de Dios, pero aún siguen confiando en sí mismos. Aún siguen confiando en ellos, en sus propias obras, en lo que ellos puedan hacer. Es decir, estos no han reconocido a Jesús como el que justifica. La palabra misma nos deja ver que en su sangre nosotros hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos aunque no lo seamos. Ningún ser humano por sí mismo podrá llegar a la presencia de Dios. Cuando llegamos a la presencia de Dios y cuando Cristo muere en la cruz, la palabra dice que el velo del templo se rasgó en dos. Esto simbolizaba fielmente que ya había una libre entrada hacia el Padre Celestial, pero única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. No podemos decir entonces que podemos confiar en sí mismos o pensar que somos justos por nuestras propias obras. Y esto era lo que Cristo obviamente estaba mostrando acá. Ellos entonces confiaban en sí mismos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿confías en ti mismo o confías en la obra de la cruz? ¿Confías en lo que Cristo hizo por ti y por mí precisamente en esa cruz? Ahora la escritura nos dice, y estos menospreciaban a los otros. Es decir, los miraban por debajo, los tenían en poco. Si ellos habían tomado la posición de estar en este grupo para vivir santamente para Dios, ¿por qué no se movían en misericordia? ¿Por qué no compartían la ley en aquella tiempo y sencillamente hacían que las vidas, las almas llegasen a reencontrarse con Dios? De nada nos sirve a nosotros, mis amados, decir que somos iglesia. De nada nos sirve a nosotros sencillamente tratar de mostrar que el Señor efectivamente está en nuestras vidas si menospreciamos a aquellos que no han venido a los pies del Señor. Antes nos debemos mover en amor y en misericordia. Antes debemos llevarles el Evangelio, mostrar obras de misericordia donde realmente compartamos del amor de Cristo a través de nuestros propios actos. No podemos ser una iglesia dura, no podemos ser una iglesia envanecida donde poco nos importa lo que está pasando con estos otros que definitivamente no están llegando o no han venido a los pies de Cristo. ¿Será que somos una iglesia dura? ¿Será que somos una iglesia que se ha olvidado de la compasión, de la bondad, de la misericordia? Los fariseos se contoneaban allí por las calles de Jerusalén
y sencillamente mostraban aparentemente sus atributos religiosos, pero solo miraban a los demás con desprecio. Por eso el Señor fue tan fuerte, y cuando tú lees los evangelios, tú te encuentras que si hubo alguien con el que el Señor fue fuerte, fue con los fariseos, porque eran hipócritas, porque estaban lejos de Dios, porque usaban el nombre de Dios, pero definitivamente en sus corazones no había absolutamente nada de amor. ¿De qué nos sirve decir que somos iglesia de Cristo si no brindamos el amor de Dios? Si no somos capaces de ir a los perdidos, si no somos capaces de extender nuestra mano para ayudar a levantar a otros. De nada nos sirve decir que Dios está en nuestro corazón cuando sencillamente no nos movemos en ese accionar en que Cristo nos quiere llevar. Me impacta que la palabra diga que ellos menospreciaban a los otros. Esos a los otros eran los que no pertenecían a esta secta. Esos a los otros eran sencillamente para ellos los pecadores, los viles, los que ni siquiera podían vestirse con ropas de lujo. Esos eran. Tal vez hay una iglesia que muestra exactamente lo mismo. Nos encerramos en nuestras cuatro paredes y olvidamos que afuera hay una necesidad grande del Señor. Muchos están viviendo una religiosidad lejos de Dios, apartados del Señor, apartados sencillamente de la voluntad perfecta que Dios obviamente quiere traer sobre cada vida y sobre cada corazón. ¿Qué tipo de personas somos nosotros como creyentes? Si decimos que somos cristianos, deberíamos estar revelando el amor de Cristo. Si decimos que somos cristianos, deberíamos estar mostrando fielmente que hay alguien que les ama a aquellos que no han venido a los pies del Señor. No podemos estar en la misma actitud de los fariseos, menospreciando a todos los que están en el entorno. Todos merecen el amor de Dios. Cristo muere por toda esta humanidad, pero tal vez hay una iglesia dura, una iglesia que ha olvidado la misericordia del Señor, una iglesia indolente, tal y como estaban los fariseos. Es cuando el Señor da la parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y miremos aquí algo importante, mi amado. Mira lo que dice la palabra. Dice que estos 2 hombres subieron al templo. Es decir, que para los fariseos era normal que ellos sencillamente llegaran al templo. Si eran obviamente cercanos a Dios, si aparentemente conocían la ley como la conocían, era normal que ellos estuviesen en el templo. Pero lo anormal dentro del contexto es que el publicano también viniese al templo. Aparentemente era el pecador el que estaba lejos de Dios, pero este hombre también quería en su corazón llegar a donde estaba Dios, donde tipificaba que estaba Dios, que era el templo de Dios. Yo quiero decirte que hay muchos que quieren conocer a Dios, sino que han sido mal direccionados, que no han conocido la verdad, no están a la luz de la palabra. La palabra dice claramente, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán realmente el verdadero evangelio cuando no se predica el verdadero evangelio? El ser humano fue creado cuerpo, alma y espíritu. Y fue creado cuerpo y alma y espíritu, mi cuerpo para comunicarme con las personas que están en mi entorno, mi alma para poderme comunicar conmigo mismo. Pero el ser humano fue creado de espíritu para que nos pudiésemos comunicar con Dios. Tal vez lo único que muchos necesitan es que su espíritu vuelva a la vida. Y solo volverá a la vida cuando la palabra de Dios llegue realmente a los corazones. Necesitamos predicar la palabra, lo que está escrito. Las almas no conocerán de Cristo si no es a través de la palabra de Dios. Hay deseo tal vez. Muchos tienen sed de Dios, pero no saben cómo acercarse a Dios. Pero si hay una iglesia dura que no predica el verdadero evangelio, si estamos tan encerrados en nuestros propios problemas y nos olvidamos de que hay otros que quieren llegar al templo, y cuando digo al templo es acercarse a Dios, y vuelvo y te digo, pero no encuentran la manera correcta.
Porque así como hay corazones endurecidos en esta tierra, sé que también hay muchos que tienen cerca a Dios, pero que no han llegado de la manera correcta al Señor. Aquí estaba entonces el fariseo y el publicano llegando al templo. Y viene el ejemplo claro, verso 11. Estoy en Lucas 18, verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Empecemos por describir que la palabra dice que él estaba puesto en pie. La actitud de estar de pie nos muestra claramente que no había una humillación delante de Dios. La costumbre era de que ellos debían, el pueblo de Dios debía doblar sus rodillas y aún tirarse al piso. Esa era una señal de humillación delante de Dios. Y cuando vemos la escritura, vemos muchos pasajes donde efectivamente se postraban y se humillaban ante Dios. El hecho de que el fariseo estaba puesto en pie mostraba claramente que no había una señal de humillación delante en él, delante de Dios. ¿Será que nosotros encontramos una iglesia de la misma manera, que ha dejado de humillarse delante del Señor? Humillarme es rendirme plenamente a Cristo, rendirme plenamente a lo que Dios obviamente es en mi vida. Cuando la gloria de Dios está, yo no puedo permanecer en pie. Tengo que postrarme sencillamente a los pies del Maestro. Pero la actitud de este fariseo al estar de pie me deja ver su soberbia, me deja ver su orgullo. Muchos por alguna limitación física obviamente no pueden doblar sus rodillas. Pero Dios, que ve lo profundo, que escudriña la mente y lo profundo del corazón, sabe realmente los que en su corazón están mostrando esa soberbia y ese orgullo. Los que sencillamente no quieren venir a los pies de Cristo. Yo quiero decirte que necesitamos humillarnos. Si su pueblo se humillare y le invocare, Él escuchará desde los cielos, Él enviará respuesta, Él sanará nuestra tierra. Pero el pueblo necesita humillarse, su iglesia necesita volver su corazón nuevamente a Dios. No podemos tomar la actitud del fariseo estando en pie. Otra cosa importante que dice la palabra acá es que oraba consigo mismo de esta manera. Ojo con esa expresión, consigo mismo. Obviamente él no estaba levantando su voz, solamente meditaba dentro de sí mismo y pensaba para sí mismo lo que él creía que era correcto delante de Dios. Es tan importante abrir nuestra boca y hablar con Dios. Es tan importante expresar lo que está en nuestro corazón, humillándonos delante de Él. La palabra nos muestra en muchos pasajes que es necesario orar, que es necesario rogar, que es necesario clamar. Cuando veo esas expresiones, eso me lleva a que debo abrir mi boca, a que sencillamente debo clamar a Dios con todo mi corazón. Sus oídos estarán atentos a las oraciones de sus hijos. Pero hay una iglesia que ha dejado de orar. Hay una iglesia que ha dejado de buscar el rostro de Dios. Es una iglesia que solo quiere la bendición, es una iglesia que solo quiere la respuesta, es una iglesia que solamente quiere recibir el favor de Dios, sin humillarnos, sin buscarle, sin orar. ¿En qué momento las cosas cambiaron? Dios nos enseñó a orar, Dios nos enseñó a ayunar, Dios nos enseñó a depender de Él. Pero hoy hay una iglesia que solamente busca su favor a través de pactos, a través sencillamente de ofrendas, de sus propios diezmos, y ha olvidado sencillamente buscar la presencia de Dios, rogar. Saber realmente que la respuesta depende de la oración, del clamor profundo que esté en nuestro corazón. Cuando estudiamos las Escrituras encontramos a muchos que clamaron, que buscaron al Señor y recibieron respuesta. Cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel en medio del desierto, él muchas veces tuvo que clamar, postrarse ante la presencia de Dios para hallar la respuesta de Dios.
pero necesitamos clamar. Tú quieres que Dios responda a tu necesidad, pero no eres capaz de clamar. Tienes que volverte a humillar. No puedes seguirlo haciendo para contigo mismo. Tienes que hablar con Dios. Tienes que expresar tu clamor al Señor. El Señor dijo, buscad y hallaréis, ¿cierto? Llamad y se os abrirá. Hay que buscar, hay que llamar, hay que clamar, hay que ir a la presencia de Dios. Pero ¿cómo responderá Dios si no le buscamos? ¿Cómo responderá Dios si no llamamos? ¿Y cómo responderá Dios si no le pedimos? O como lo dice allí Santiago, si pedimos mal para nuestros propios deleites. Necesitamos expresar un clamor profundo que realmente llegue al corazón de Dios, que sea algo vital, necesario realmente para nuestras vidas, no para nuestros propios caprichos como quiere la iglesia actual hoy en día. Necesitamos volver a unirnos en oración, a clamar fielmente, a comprobar que hay poder en la oración, a comprobar que el Señor dijo a través del apóstol Pablo, oren sin cesar. En otras palabras, no dejen de orar, oren en todo tiempo, clamen a mí, yo les responderé desde lo alto y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. La actitud del fariseo era totalmente equivocada. Entonces oraba consigo mismo de esta manera y le decía a Dios, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué mala oración. Es una oración de orgullo, es una oración vana, es una oración donde muestra realmente cómo se encontraba el corazón de este hombre. Es decir, el punto de referencia eran los demás y él se sentía más grande y se sentía mucho mejor porque no estaba cometiendo las mismas faltas que los demás estaban cometiendo. Qué impresionante esto, iglesia. ¿Y sabes que hay muchos así en la iglesia de Cristo? Se sienten mejor que los demás porque no están pecando de la manera en que otros lo están haciendo. Pero todos los hombres sobre la tierra pecan. Y así como el rey Salomón se lo dijo al Señor cuando estaba orando allí en el templo que él le había construido. Él le dijo, Señor, es que no hay hombre que no peque. Y eso es verdad. Muchos se sienten mejores porque miran a otros y dicen, Señor, gracias a Dios yo no estoy pecando como ese hermano, como esa hermana. Era la misma oración que este hombre estaba haciendo. Y le decía, yo te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. A veces como hijos de Dios, en cambio de extender la mano para ayudar a otros, ayudamos es a hundirlos más. Es que yo encuentro en la palabra un Dios que nos llama a misericordia, a compasión, a extender la mano, a ayudar, a levantar, a restaurar. Encuentro en la escritura fielmente que el Señor dice que obviamente si somos espirituales, que nosotros que somos espirituales restauremos al que ha caído. No sea que nosotros mismos vengamos a caer en la misma falta. Eso dice la palabra allí en Gálatas. Este hombre estaba en esa actitud y hay tantos que se encuentran mirándose a sí mismo, engrandeciéndose y diciéndole, Señor, es que yo soy santo, es que yo soy puro, es que yo no peco como los demás. Yo quiero decirte, esa es una actitud hipócrita, como lo está mostrando hoy la palabra del Señor. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y él describía lo que para él era terrible: ladrones, injustos, adúlteros. Pero ¿qué estaba haciendo este fariseo y todos los fariseos? Eran hipócritas, se mostraban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, colocaban cargas sobre los demás que ni ellos mismos podían llevar, eran ciegos, guías de otros ciegos. Un pecado delante de Dios es un pecado. Y la palabra pecado es errar el blanco. El blanco es la santidad, el blanco es la vida eterna. Cuando alguien hace lo incorrecto delante de Dios, erró el blanco.
sea que mientas, sea que seas iracundo, sea que sencillamente estés con un corazón endurecido, sea que no tengas fe. Eres igual al que fornica, al que adultera, al que roba, al que es injusto. Nosotros no podemos estar en la posición de creernos mejores que los demás. Y es tan confrontante este pasaje bíblico que estamos leyendo hoy, que yo quiero que tú examines tu vida. En cambio de estar mirando los errores de los demás, las faltas de los demás, en cambio de estar mirando la paja en el ojo ajeno, ¿por qué no miramos la viga que hay en nuestro propio ojo y tratamos de sacarla? ¿Por qué no ayudamos y extendemos la mano a aquellos que lo necesitan? Cuando tú entiendes con el corazón de Dios, tú entiendes que Cristo murió por los pecadores. Él murió por todos nosotros, por nuestro pecado, que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Que los sanos no tienen necesidad de médico. Y cuando la palabra expresa esto, pues Él viene a buscar al que está enfermo, al que le ha fallado, al que está en pecado. Y por eso es necesario extender la mano y volver a Cristo, volver al Señor. Pero ¿será que estamos en esa posición donde nos mostramos puros, donde nos mostramos santos, donde hacemos oraciones a Dios y le decimos, Señor, gracias porque no soy como los demás, porque no soy como estos hombres pecadores, ladrones, injustos, adúlteros? Y literalmente este fariseo decía, ni aún como este publicano. Eso es como si tú colocaras un nombre propio. Señor, gracias porque yo, Pedro, no soy como Juan. Qué impresionante. Ahí es donde no estamos reconociendo que necesitamos plenamente a Dios. Además de esto, el fariseo decía, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El ayuno era y será siempre para doblegar nuestro yo, para doblegar nuestra carne. Pero parece que este fariseo ignoraba voluntariamente lo que obviamente el Señor enseñaba. Y él decía obviamente que cuando ayunéis no seáis como los austeros que sencillamente quieren mostrar efectivamente que están ayunando. No demuden su rostro, no digan a los demás es que estoy ayunando. Pero este fariseo delante de Dios le estaba diciendo, es que si te acuerdas que yo ayuno 2 veces a la semana. Eso es algo personal, eso es algo íntimo con Dios. De la misma manera que los diezmos, como lo decía acá, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué necesidad tenía que decir este hombre delante de Dios si el Señor sabía lo que él hacía? Pero algunos tratan de mostrar la manera en cómo ellos aparentemente ayunan. Algunos dicen es que ayuné una semana, llevo un ayuno de 30 días, llevo un ayuno de 40 días. Eso es para tratar de mostrar a los hombres que tal vez él es mejor que el otro al cual le está diciendo. En otras palabras, el fariseo solo quiere mostrarse, el religioso solo quiere mostrar a los demás todo lo que él hace, que aparentemente agrada a Dios. Cuando tú das tus diezmos, tus ofrendas, eso es algo privado, personal con el Señor. El único que debe saber si lo has hecho es Dios. Los demás no tienen por qué saberlo. Pero este hombre lo mostraba delante de Dios y le decía, Señor, yo soy mejor por esto. Yo me siento mejor porque realmente lo estoy haciendo. Qué equivocado estaba este fariseo. Qué equivocada está la iglesia que anda en esa posición. Que trata de mostrar por sus propias obras que es mejor que sus propios hermanos y sus propios consiervos. Qué equivocados nosotros llegamos a estar en algún momento. Si tú ayunas, hazlo para ti, para el Señor. Si tú diezmas, hazlo para ti, para el Señor. Nadie más tiene que enterarse de eso. Qué hipocresía la del fariseo, qué religiosidad la que había en este hombre, qué religiosidad la que hoy en día hay en la iglesia, donde muchos
tratan de mostrarse piadosos. La palabra dice, el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y cuando vemos ese texto nos encontramos que serán hombres impetuosos, avaros, ¿sí? Y hay tantos calificativos allí que en un primer contexto pensaríamos que son los hombres del mundo, que son los que no conocen a Dios. Pero tristemente cuando tú lees allí en la carta a Timoteo, tú te das cuenta que todos esos calificativos caben dentro de la iglesia, porque en la iglesia encontramos todo ese tipo de personajes. Quiero que lo busques allí conmigo. Ve allí a la carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sabes que tristemente todo esto se ve hoy en día dentro de la iglesia del Señor? ¡Qué impresionante! Hombres avaros, hombres vanagloriosos que están lejos de Dios, que se han olvidado sencillamente de dar la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son ingratos, no agradecen absolutamente en nada al Señor. No hay afecto natural. El afecto natural es el afecto que Dios nos dio para tratar a nuestros semejantes con amor. Hay hombres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Qué impresionante. Qué descripción tan clara de un hombre fariseo, de un religioso, que tiene apariencia de piedad, pero con todos sus actos niega la eficacia de ello. Con corazones duros, con corazones infatuados, con corazones impetuosos, crueles totalmente, olvidando que Dios también nos ha perdonado. ¿Por qué no perdonar la ofensa de otros? ¿Por qué no extender nuestra mano para ayudar a otros? Ese es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y dice que serán tiempos peligrosos, y son los tiempos que efectivamente nosotros estamos viviendo hoy en día. Ese fariseo del que estamos hablando era exactamente esto que te acabo de describir. Era un hombre vanaglorioso, se enorgullecía de sí mismo, trataba de mostrar sencillamente lo que estaba haciendo. Pero el publicano, verso 13, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Qué diferencia, ¿no? Ese publicano, el cobrador de impuestos, el que robaba, el que estaba pecando delante de Dios, dice que estando lejos, es decir, ni siquiera había llegado allí directamente al templo, él estaba de lejos, no era capaz ni siquiera aún de alzar sus ojos al cielo. Y esto mostraba cuán mal se sentía este hombre. Eso mostraba que él sí se sentía pecador, él sí sentía que había hecho lo malo delante de Dios. Él sabía en su corazón que no era digno del amor, de la misericordia de Dios. Eso era lo que mostraba la actitud de que él no alzaba sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho. Cuando golpeas el pecho es porque hay un dolor, es un dolor profundo, es un dolor íntimo. Ese publicano, aunque había hecho lo incorrecto, sencillamente sabía que había pecado contra Dios, le dolía, cosa diferente al fariseo. Al fariseo no le dolía nada. Él creía que estaba perfecto, él creía que estaba perfectamente bien, pero estaba totalmente equivocado. Y este publicano expresaba estas palabras: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, el publicano estaba diciendo, Señor, aplaca tu ira de mí porque soy pecador. Eso era lo que él le estaba diciendo. ¿Cuántos llegan en esa actitud al Señor? Qué triste es ver a muchos que llegan con la actitud del fariseo y no con la actitud del publicano.
reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos hecho lo malo, que hemos ofendido a Dios, que no somos dignos del Señor. Es que somos salvos por la misericordia de Dios, es la gracia infinita del Señor. No es porque nosotros lo merezcamos, iglesia. ¿Será que somos una iglesia que llega en esa actitud, llena de orgullo, llena de soberbia? Con sus actos muestra la altivez que hay en su corazón, pero se olvida de humillarse delante de Dios. Saber que lo que para muchos son pequeños pecados, también son pecados delante de Dios, porque no hay pecados grandes ni chicos. Un pecado es un pecado, es una ofensa a Dios, es algo que sencillamente destituye de la presencia de Dios, que solo a través de Cristo podemos ser reconciliados. Pero la actitud de este publicano era totalmente opuesta a la del fariseo. Y Jesús hace una pregunta. Os digo que éste descendió a su casa justificado, más bien una afirmación. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay postreros que serán primeros. Las prostitutas, los publicanos van delante de muchos, porque ellos han encontrado en Jesús a su Salvador, porque se han arrepentido, porque han reconocido que han pecado delante de Dios. De nada te sirve decir que conoces a Dios si llegas a la presencia de Dios y te muestras altivo, te muestras orgulloso y no te humillas delante de Dios. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos venir a Él humillados, diciéndole: Padre, perdóname, he pecado contra ti. Hay muchas maneras en las que podemos pecar. Y vuelvo y te repito, no serán, como para muchos lo denominan, grandes pecados, pero sí son faltas delante de Dios. Hoy tú y yo necesitamos llegar en la actitud del publicano, arrepentidos, realmente sabiendo y reconociendo que le hemos fallado a Dios, pidiendo a Dios por su misericordia, pidiéndole al Señor que su ira se aplaque de nuestras vidas. El Señor mismo dijo que el que salió o descendió a su casa justificado fue el publicano. Si alguien se enaltece, será humillado, y eso no va a fallar. Si hay alguien que haya dicho tener al Señor y día tras día en sus vidas fue una persona soberbia, orgullosa, que se enalteció a sí misma, pues quiero decirte que llegará el momento en que Dios lo humille. Pero todos aquellos que se humillan ante la presencia de Dios, todos aquellos que reconozcan que Él es el único grande, que Él es el único que merece la gloria y el honor, ese es el que va a ser enaltecido para gloria y para honra del Señor. Padre, queremos darte el honor, la gloria en esta hora. Queremos darte las gracias en este tiempo, en este momento. Hoy te pedimos, Señor, perdona nuestras faltas. Hoy te pedimos, Padre, perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas veces permitir que el ego, la soberbia, el orgullo, la altivez, todo lo que tú nos has hablado en esta mañana llegue a estar en nuestras vidas. Y dile allí donde tú estás: yo quiero humillarme ante ti, yo quiero postrar mi vida, mi corazón, mi ser ante ti, Señor. Y saber, Dios Santo, que te necesito. Saber que lejos de ti nada podré hacer, Dios Santo. Perdóname las veces en que me he equivocado, que hoy entiendo a la luz de la palabra, Señor, que me he equivocado delante tuyo, que he fallado delante de ti. Arranca de los corazones todo lo que no sea tuyo, Señor. Quita, Señor, lo que realmente no bendice nuestras vidas y haznos un pueblo humillado, un pueblo sumiso realmente a ti, a tu palabra, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra nos haya hecho reflexionar realmente, Dios Santo, sobre la manera en que actuamos, Dios. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado, allá en la intimidad de tu casa, en el lugar donde tú oras, humíllate día tras día en la presencia del Señor. Que este pasaje nos haya servido realmente para reflexionar la manera en que llevamos nuestra vida en Cristo. No seas como el fariseo. Llega en la actitud del publicano y recibirás el verdadero perdón
de Dios. Te mando un fuerte abrazo, mi amado. Mañana domingo, si Dios no lo permite, habrá puertas abiertas acá en la congregación. Así que te esperamos 10 de la mañana para que puedas venir con tu familia y pues recibir la bendición de Dios. Los que están en otra ciudad, en otro país, puedes conectarte a través de este medio. Estaremos transmitiendo el servicio en vivo 10 de la mañana hora Colombia para que estés allí atento y recibas palabra de Dios y la bendición del Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde, y no olvides, humíllate todos los días de tu vida en la presencia del Rey. Dios te guarde y te bendiga.